Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada and Wilfredo Matamoros every Tuesday at 9 a.m. and 9 p.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10:30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Brought to you by Associated Ophthalmologists. Tengan todos ustedes muy buenos días en este tercer domingo de Cuaresma. Estamos en marzo 4, transmitiendo a través de Iowa Catholic Radio en el 1150 AM, 88.5 FM, 94.5 FM. Qué bueno que hoy están con nosotros. Especialmente saludamos a quienes van o han salido ya de las misas en este domingo de Cuaresma. Iniciamos nuestro programa no sin antes la bendición y el saludo del Padre Fabián Moncada. Empieza, no tengas miedo. Padre, buenos días. Buenos días, amable audiencia, y saludamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso y bondadoso, que nos concedes a través de tu vida el ejemplo de ser fieles al Padre, de ser responsables con los dones y gracias que nos has dado. Gracias por recordarnos en este tiempo de la Cuaresma la necesidad de reconciliarnos con tu amor a través de la penitencia, el ayuno y la perseverancia en la oración. Concédenos la gracia de este día que nos abres con todas las bendiciones propias de tu generosa mano, nos ayuden a caminar firmes y fielmente hacia tu santa, perfecta y divina voluntad. Te lo pedimos por tu mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina en la unidad del Espíritu Santo de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Padre, ¿cómo le ha ido esta semana? Parece ser que esta semana Dios nos está bendiciendo con un poquito mejor de clima, justo camino casi a mitad de la Cuaresma y con un evangelio que nos recuerda eso, que se acerca la Pascua. Es sin lugar a dudas un regalo de Dios, este clima mucho más soleado, mucho más amigable. Y son los anuncios de la naturaleza que nos van preparando para ese misterio maravilloso de la Pascua, para ese regalo providencial de la resurrección magna y victoria perfecta de la vida sobre la muerte. Y es que en ese contexto, cuando entramos en el Evangelio de este domingo, Juan nos hace una narración muy interesante, que en ocasiones uno puede llegar a pensar que Jesús tiene un carácter bastante fuerte, un carácter beligerante, un carácter excesivamente cruel y fuerte, pero vamos a conocer mucho más al detalle cuál es la intención del Señor en ese Evangelio, qué nos quiere llevar a pensar. Y iniciemos dándole lectura al capítulo 2 en el versículo 13 y 25 del Evangelio de Juan, que es el que hoy nos ataña en este tercer domingo de Cuaresma. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das? ¿De que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú los has de levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén, para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Qué interesante pasaje de las Sagradas Escrituras. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo que nos inunde, que nos llene con esa palabra de hoy, que nos muestre mucho más allá de la reacción oportuna de Jesús a una manifestación fiel, devota y celosa por cuidar nuestra fe,
por alegrar nuestro caminar y por disciplinarnos en la obediencia. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio en el 1150M, 88.5 FM, 94.5 en la FM. No tengas miedo con el Padre Fabián. Continuamos en No Tengas Miedo. Recuerda que este programa lo puedes escuchar hoy por la noche, 9:30, padre, 9:30 de la noche, y también está disponible en SoundCloud y en la página de nuestra Iowa Catholic Radio. También puedes ir allá y encontrar todos los podcasts de los programas anteriores. Este hermoso evangelio, como dije al inicio, empieza inclusive diciéndonos cuando se acercaba la Pascua de los judíos y nosotros estamos muy cerca. Yo recuerdo en uno de los estudios de Biblia, padre, en que usted decía que este evangelio muchos lo consideran como la rabieta de Jesús. Pero aquí se pueden rescatar cosas muy hermosas y yo quisiera que paso a paso lo vayamos, si se puede decir, masticando. Ahí podemos ver, si lo ponemos en un contexto actual, podemos ver esa corrupción que había en el templo y que lo podemos ver ahorita en nuestros países. Usted contaba en programas anteriores que estuvo hace poco en la frontera Colombia-Venezolana y uno puede ver esa desgracia en nuestro pueblo, producto casualmente de esta corrupción. Después podemos ver una definición que nos gustaría que nos guíe muchísimo, esta palabra celo, porque muchas veces el celo lo entendemos como esa falta de confianza, especialmente entre las parejas, pero este celo por la casa de Dios es un celo totalmente diferente. Y así poco a poco podemos ir viendo el asunto de las señales. ¿Qué tal, padre, si empezamos y empezamos, como dice usted, a masticar este bello evangelio que tenemos en este domingo de Pascua? Entonces, la primera parte, comencemos con toda la parte introductoria. Dice que se avecina la Pascua. Y si se avecina la Pascua, hay un tiempo cronológico en Jesús y hay un tiempo emocional en Jesús. Entonces las emociones de Jesús se van volviendo mucho más profundas, intensas, ¿cierto? Porque se acerca el momento de la gracia perfecta y de la expresión máxima del amor de Dios. Entonces, a medida que se va acercando la Pascua, al igual que para nosotros, de manera paralela, vamos admitiendo que se acerca un momento supremo, único e irrepetible en nuestra vida de fe y en nuestra vida de cristianos. Eso significa que no le podemos dar espacio alguno, ¿cierto?, a la distracción, espacio alguno a la flexibilidad, espacio alguno al relativizar, ¿cierto?, nuestro compromiso de ser fieles hasta último instante. Jesús nos está mostrando que la felicidad en Él es consistente. Y la felicidad de Él es consistente porque su corazón está centrado en vivir intensamente esa pasión para poder glorificarse en la Pascua misma. Nosotros debemos entender que el tiempo de Cuaresma es un abandono total e incondicional a un amor perfecto en Cristo Jesús. Y un amor perfecto en Cristo Jesús es un sacrificio que no es de un momento, sino que se va elaborando, se va sembrando, se va floreciendo en la preparación misma. Ahora bien, hay un escenario y hay un término que juega un papel determinante para nosotros en el contexto de este evangelio, y es el templo. Y cuidado, porque el templo está siendo preparado interiormente. Y Jesús está preparando su templo interiormente. Pero también hay un contexto exterior del templo. Y ese contexto exterior del templo es que el templo debe estar en común armonía en lo exterior con lo interior. Y es aquí la reflexión y la acción profunda de Jesús. Entonces ahí es donde surge la palabra del celo. Pero ¿cómo entender la palabra celo? La palabra celo en el contexto teológico de este evangelio es amor. Cuando se ama incondicionalmente, cuando se ama libremente y cuando se ama decididamente, se protege lo que se ama. Y ese celo es salvaguardar, proteger, cuidar, mantener ese vivo y real sentimiento que significa lo sagrado. Y lo sagrado es Él mismo en su cuerpo y también en el lugar en el que se alaba, se bendice y se glorifica al Padre, el templo exterior. ¿Qué significado tienen entonces para nosotros esos vendedores
¿Qué significado tiene para nosotros los cambistas? Ese es el mundo de hoy. Un mundo de hoy que se ha materializado. Un mundo de hoy que todo siente que debe ser negociado, comprado, que todo tiene que ser materializado. Un mundo de hoy que se aparta significativamente de la bondad, de la gracia y de la bendición. Un mundo que sin lugar a dudas nos está mostrando que se deleita en las cosas temporales, pasajeras, superficiales y, por qué no decirlo también, incipientes. Es decir, que no tienen sabor, que no tienen esa riqueza de saborearse y de disfrutarse en profundidad. Por el contrario, son sencillamente efímeras o, para ser un poco más concreto, son efervescentes. Hacen mucho ruido, pero van a pasar muy pronto. Padre, usted utilizó ahorita una palabra que se me viene a la mente, que es, usted habla de pasión, citó la palabra pasión. Esta es una época en que todo el mundo se volca a ver la película The Passion of Christ, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de las lecturas tenemos la lectura de la pasión y seguimos con esto de la pasión. Y esta, si se puede decir, esta actitud de Jesús en el templo, esta rabieta, hablando de una manera, si se puede decir, figurativa, es producto de esa pasión en la que a veces nosotros nos olvidamos. Siempre cuando hablamos de pasión vemos a ese Jesucristo flagelado, a ese Jesucristo con la cruz, a ese Jesucristo que llega al Calvario, ese Jesucristo que muere. Pero yo creo que previa a esa pasión es la pasión por el amor al reino de Dios. Y esa pasión es la que lo lleva a la segunda pasión, a tal punto de que esta actitud que él tiene en el templo, que nosotros quizás la podemos ver como una actitud que coge un látigo y tumba cosas y tumba mesas. Sin embargo, por quienes que eran sus realmente enemigos en ese entonces, ven y ven en esa acción autoridad en Jesús. Claro. Ven una autoridad que viene inclusive la pregunta en el Evangelio: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Claro. Por eso hay que ayudarle a nuestros oyentes en el contexto de la lectura a diferenciar dos términos que son inherentes y completamente explícitos en este Evangelio: el amor y la pasión. El amor de Jesús por la pasión es tal que lo lleva sin lugar a dudas a hacer todo lo que esté a su alcance para que pueda determinar la misión clara del Padre. Porque es que yo puedo hacer muchas cosas por amor, yo puedo hacer muchas promesas por amor, yo puedo comprometerme de muchas maneras por amor, pero vivirlo con la pasión y con la intensidad que eso implica, estamos hablando de una realidad completamente diferente. Y esa realidad completamente diferente es que Jesús está tan apasionado del amor del Padre y hacia el Padre, que protege su templo, es decir, su cuerpo y el templo de su Padre, donde se alaba, bendice y glorifica a su Padre, con un sentido profundo de fidelidad. Porque detrás de esto viene también la fidelidad, no la superficialidad, es la profundidad de la pasión, es asumir integral, plena, visceral, emocional, en toda la extensión de la vida, la misión que Dios le ha concedido. Y uno se queda, a veces uno puede tener la tendencia a quedarse únicamente con la reacción de Jesús, que tumba las mesas, ¿cierto? Pero no vemos más allá, es esa pasión, esa profunda e intensa experiencia de amor que tiene hacia hacer la voluntad del Padre, que lo lleva a protegerse y a proteger el espacio del sacrificio. Y esa es una invitación también para nosotros que nos hace el Señor. El Señor nos hace invitación este domingo para que nosotros intensifiquemos la oración, intensifiquemos el sacrificio e intensifiquemos una voluntad decidida a amar y glorificar a Dios, porque nos lo está dando en el ejemplo mismo que Él es. Recuerden ustedes, amados, apreciados oyentes, que la autoridad no se ejerce por la fuerza, por el poder o por una manifestación de atemorizar. Por el contrario, en este contexto, la fuerza y la autoridad de Jesús, en términos teológicos, es un poder de amor
tan grande que le hace ser disciplinado, cauto y a la vez explícito en defender lo que ama. Mientras el celo humano es un celo, es una, si se puede decir, es una actitud negativa, el celo divino es una actitud positiva. ¿Cómo en este tiempo de Cuaresma? O sea, ahorita a mí se me ocurre preguntarme cuál es el celo mío por mi iglesia. Esa profunda preocupación que deberíamos tener, especialmente en esta Cuaresma, donde hay mucho de limosna, de oración. ¿Cuál es el celo que deberíamos tener hoy en día por nuestra iglesia? Sin lugar a dudas, la expresión más grande de tener celo hacia la iglesia es cuidarla y vivirla como propia. Jesús no hubiese sacado a esos vendedores del templo si no siente ese templo como propio. Si yo siento como propio ese templo al que yo asisto, al que yo participo, yo soy generoso con él. No solo con la generosidad de hacerme presente, no solo con la generosidad de cuidarlo y de mantenerlo, sino también de donarme, de donar para ese templo. Por eso ese tiempo de Cuaresma nos recuerda la necesidad de ser generosos y caritativos con nuestra iglesia, que a la vez es mi propia iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia en la que yo puedo alabar, bendecir y glorificar al Señor, donde yo puedo vivir los sacramentos. Esa generosidad también se materializa en los sacrificios que yo hago para poder mantener a mi iglesia no solo funcionando, sino también activa para que otros también se beneficien de las bendiciones que trae. Esa actitud de Jesús en el celo de protegerlo es que Él no quiere que otros se aprovechen a costa de Dios para beneficiarse en su dirección únicamente, sino por el contrario, Él quiere que todos reciban las bendiciones, las gracias y el sinnúmero de bondades que tiene Dios para con nosotros. En este segmento ya nos quedan unos pocos minutos. El templo va a tener si se puede decir, un protagonismo grande en esta Cuaresma. Siempre lo tiene, como lo tiene Jerusalén, como lo tiene también la Pascua misma. ¿Cómo hacer una analogía de esta preocupación, de este celo por el templo, cuando nosotros mismos somos templo también? El templo no se puede cuidar de fuera hacia adentro, sino el templo se edifica, se construye y se mantiene de dentro hacia afuera. De ahí la virtud y la belleza del sacramento de la reconciliación, que me reconcilia con Dios, que me da esa manifestación necesaria de buscar a un Dios que me ama profundo y que me puede limpiar, que me puede sanar y que me puede liberar. Y esa es la invitación para persistir y ser consistentes en la necesidad de buscar en el sacramento de la reconciliación la limpieza espiritual, la limpieza emocional y la salud mental necesaria para vivir intensamente este camino preparatorio para los misterios pascuales. Inclusive esto hace un match perfecto cuando Jesús dice, yo puedo derrumben este templo que yo lo puedo construir en 3 días. Y efectivamente él hablaba también del templo de su cuerpo. Recuerde que estamos por Iowa Catholic Radio, por el 1150 AM, 88.5 FM, 94.5 FM. Padre, ¿cómo sacarle mejor provecho de este evangelio en estos 2 minutos que nos quedan de este segmento? Volviendo a lo que antes decía, muchas veces nuestra Semana Santa se limita a los últimos días, cuando Jesús realmente vive camino a Jerusalén, camino a la Pascua, perdón. Eso dice el Evangelio. ¿Cómo intensificar? O sea, ¿cómo ya estamos cerca de la Pascua? ¿Cómo no solamente pensar en esos 3 días del Tríodo Pascual, sino visualizarnos vivir una Semana Santa de domingo a domingo? Sin lugar a dudas, con las 3 formas que nos invita la Iglesia: el ayuno, el sacrificio y la oración. Y el ayuno no solo del alimento, por eso llamamos los viernes de abstinencia durante el tiempo de Cuaresma. El sacrificio, donarme para los demás, que puede ser espiritual, que puede ser también material, haciendo obras de caridad. El ayuno, el sacrificio y la oración. Y la oración se ve cristalizada en el rezo devoto y la meditación profunda del Santo Vía Crucis los días viernes o los días martes también. Regresamos para nuestro último segmento de No Tengas Miedo.
Gracias por estar con nosotros. Seguimos por Iowa Catholic Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este domingo de Cuaresma. A mitad de Cuaresma tenemos dos eventos muy importantes dentro de los que podemos citar. Otras parroquias también se han preparado, pero quisiéramos destacar la conferencia de hombres que va a ser este 10 de marzo, en el cual vamos a tener como invitado a Natanael Reyes. Padre, ¿qué nos podría más o menos ayudar de esta conferencia que cada vez se hace más, si se puede decir, más fundamental en este tiempo de Cuaresma, que siempre la tenemos? Si no me equivoco, creo que esta es la sexta conferencia, quinta o sexta conferencia, y es una tercera conferencia con una participación hispana. Y es una oportunidad. Nosotros en el segmento anterior hablábamos qué podemos hacer en este tiempo de Cuaresma, y en especial para los hombres. Aprovechemos esta oportunidad como este retiro, que es un encuentro para vivir definitiva y decididamente la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender también nosotros a encontrarnos con Jesús de una manera humilde y sencilla. Y qué bueno en la condición de hombres en búsqueda y en necesidad. Tendremos a Natanael Reyes, que nos va a acompañar y a motivar cómo prepararnos para ser discípulos, qué debemos tener en cuenta, qué debemos llevar para el camino para ser discípulos, es decir, testigos de la buena noticia. También tendremos a los demás sacerdotes hispanos del área, que nos van a acompañar en la celebración del sacramento de la reconciliación y nos van a ayudar a experimentar esa purificación, esa liberación y esa sanación que trae el sacramento de la reconciliación. La conferencia Fe para el Camino será de un solo día e incluye las conferencias internacionales de este reconocido predicador católico Natanael Reyes. Tendremos también la Santa Eucaristía, un momento de adoración, y el sacramento de la reconciliación. Esto será el 10 de marzo de este año, de 8 de la mañana a 3:30 en la parroquia San Francisco de Asís en West Des Moines. También otro evento que vamos a tener en la parroquia de Nuestra Señora de las Américas es el Retiro Cuaresmal. El nombre como que nos dice todo. El Retiro Cuaresmal es tener un espacio, al igual que el Señor en el Evangelio de la semana pasada nos recuerda que va a un lugar, ¿cierto? Y un lugar geográfico que se llama desierto, pero va a encontrarse con Dios, con su Padre. Y encontrarse con Dios y con su Padre significa retirarse. Y este retiro cuaresmal, con el cual tenemos la bendición de tener dos religiosas, hermanas misioneras del Divino Espíritu, que vienen de Colombia, la hermana María Cielo y la hermana Mónica, nos van a guiar y nos van a acompañar en 3 días de encuentro y de meditación. Comenzaremos el día 16 a las 5:30 con la Santa Misa. Luego tendremos el rezo devoto del Santo Via Crucis, y luego tendremos una meditación introductoria. Luego tendremos el día 17, todo el sábado, tendremos los temas propios de la naturaleza del pecado para que lo podamos reconocer, lo podamos asumir y luego podamos experimentar la liberación y la sanación. Durante todo el día tendremos confesiones. Ese día del sábado concluiremos con la Sagrada Eucaristía a las 6:30, y el día domingo tendremos oración, adoración y alabanza con el Santísimo Sacramento. Y luego experimentaremos esa bendición maravillosa de la manifestación providencial de Jesús en la Sagrada Eucaristía, en la misa solemne de 12:30 del día 18, del día 18 de marzo, en donde concluiremos nuestro retiro. De manera que todos estamos cordialmente invitados, y hay una donación de $25 que le pedimos a nuestra amable audiencia para poder vivir estos 3 días de retiro. En esa ofrenda pueden entonces inclusive ya empezar a demostrar el celo por la iglesia. El celo por la iglesia y la protección por la generosa forma en la que mantenemos nuestras iglesias. Todos están cordialmente bienvenidos. Este es un tiempo santo de la Cuaresma. Es un tiempo lleno de bendición, donde Dios manifiesta su amor y la gracia de su divina presencia. Vengan y vean, benditos de mi Padre, dice el Señor en las bienaventuranzas. Crean que el Señor está con nosotros. Asuman la misión de ser discípulos. Esta conferencia de hombres nos ayudará. Y para todos ustedes, este es el camino en donde no tenemos miedo, porque Jesús camina con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de hoy. Queremos agradecerles por todo y que Dios los bendiga y que nos siga guiando en esta Cuaresma. Recuerden que vamos camino a la Nueva Jerusalén. Muchísimas gracias. Esto fue No Tengas Miedo. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you.
Join Father Fabian Moncada and Wilfredo Matamoros every Tuesday at 9 a.m. and 9 p.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10:30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Brought to you by Associated Ophthalmologists.